Pues sí, hoy como Día de la Reforma vamos a predicar algo que tenga que ver con lo que sucedió hace ya un poco más de 5 siglos. 31 de octubre, el llamado Día de la Reforma, un día que recordamos en el que hace 504 años un monje agustino de nombre Lutero, Martín Lutero, clavaba en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento con 95 tesis que él quería que fueran debatidas sobre cuestiones que él había encontrado en lo que la iglesia predicaba y vivía. ¿Qué le motivó a escribir ese documento? Bueno, aquel año, en 1517, el Papa León X autorizó la reducción del castigo temporal por sus pecados a aquellas personas que donaran dinero a la iglesia, entre otras cosas, para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esto se llevaba a cabo por lo que es denominado las indulgencias. Si uno compraba estas indulgencias, ese castigo temporal que uno debía recibir por sus pecados en esta vida o en el purgatorio iba siendo reducido. Esta práctica llegó a tal punto de comercio que ya se vendían sin vergüenza. John Tetzel, uno de estos vendedores de indulgencias, cuyo lema para atraer a los compradores, su lema, su manera de vender, era, él decía, tan pronto caiga la moneda en la bolsa, el alma del difunto salta del purgatorio. Esa era una buena campaña para vender. Compra esa indulgencia, la alma de aquel por la que has comprado saltará del purgatorio, dejará ese lugar de sufrimiento para entrar a los cielos. Pero esto, entre muchas otras cosas, era horrible a los ojos de este monje de Martín Lutero. Y esto, todo lo que estaba él viendo, lo que estaba escuchando, lo que la iglesia predicaba, la vivencia, todo esto le chocó al punto de escribir y plasmar esas tesis en un documento para ser debatidas. Fijaros, en unas de ellas, de estas tesis, él expresaba cosas como estas. Él decía, el arrepentimiento que es requerido por Dios, tal y como enseñan las Escrituras, tiene que ver con una actitud interna, de corazón, y no con un acto sacramental. Esta es algunas de las tesis. Su propósito al redactar este documento, al clavar esas 95 tesis en aquel panel donde uno colocaba anuncios, su deseo era abrir un debate. Él quería que se estudiara todo aquello, se debatiera para que la iglesia volviera a la enseñanza y la práctica que está revelada en las Escrituras. Él no pretendía romper ni generar una controversia como la que se montó a continuación. Él quiso debatir porque él vio lo que estaba sucediendo y él quería que la iglesia fuera corregida y volver a los caminos del Evangelio. ¿Qué pasó? Que ese documento se viralizó. No había Twitter, no había Facebook, no había redes sociales, no había WhatsApp circulando, había una herramienta mucho más poderosa, la imprenta. Esas tesis empezaron a ser copiadas y repartidas por todo el país y de repente todo el mundo empezó a leer aquello que este monje había plasmado en aquel documento. Algunos sorprendidos con gozo. ¡Wow! Esto es verdaderamente lo que enseñan las Escrituras. Debemos volver a esto. Ahora, ese mismo documento también generó conflicto contra aquellos que veían un ataque a la iglesia y al papado y lo acusaron a este hombre de hereje. Lo llamaron a varias confrontaciones para hacerle ver su error. En una ocasión, en un debate con su más serio oponente, Johann Eck, quien era considerado el mejor teólogo entonces, este expresó que al final el verdadero asunto de disputa tenía que ver acerca de cuál es la autoridad final. O la tiene la Escritura o la tiene el Papa. Y este se convirtió en uno de los puntos cruciales. Ya Lutero había dicho en su tesis número 62 que el verdadero tesoro de la Iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Para Lutero la autoridad descansaba única y solamente en la palabra de Dios, en las Escrituras, y no en las palabras de hombres o de concilios. 2 años más tarde, Lutero fue convocado ante una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Románico Germánico, en una asamblea conocida como la Dieta de Worms, para que se retractara de todos sus escritos. Todos sus escritos estaban allá en la mesa y Lutero fue llamado a retractarse de todo lo que estaba escrito allí. Él pidió un día para meditar en ello y pasó una noche orando, una oración muy buena,
muy interesante en la que él buscaba la voluntad de Dios y después de pasar una noche en oración, él dijo lo siguiente: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Si me demuestras con las Escrituras que esto está equivocado, yo me retracto. Pero yo me sostengo, fundamento en lo que las Escrituras están diciendo. Él se mantuvo firme. Él reconoció que las Escrituras eran la única autoridad para el creyente y él se mantuvo firme por la causa del Evangelio contra aquellos que la estaban pervirtiendo. Ahora, un día como hoy recordamos un hecho determinante que como que hizo explotar todo ese movimiento que luego sería denominado la Reforma Protestante. Celebramos y recordamos hoy ese momento determinado, pero Lutero no fue el único ni el primero que defendió y mantuvo firme defendiendo la verdad del Evangelio ante todos aquellos que trataban de atacarlo. Podemos recordar, por ejemplo, a Jan Hus y John Wycliffe, quienes un par de siglos antes fueron acusados de herejes por atacar el papado y denunciar el falso evangelio que predicaba la Iglesia. Ellos tuvieron que enfrentar, entre muchas otras cosas, también cuestiones que tenían que ver con las indulgencias, y ellos pagaron caro también su confrontación. En julio del 1415, Hus fue clavado en una estaca junto a una pila de libros suyos que estaban ardiendo. Él iba a ser clavado en aquel lugar, él iba a ser quemado vivo, pero le ofrecieron retractarse en el último momento de todas sus palabras. Pero él dijo: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Él no iba a retractarse de lo que había estado enseñando porque era la misma palabra de Dios. Dice: yo voy a confirmar con mi sangre aquello que mis labios han dicho. Wycliffe, quien fue confrontado en una audiencia ante el arzobispo, respondió: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Y podemos ir en la historia, volviendo para atrás, y encontrar a muchos otros hombres que se mantuvieron firmes ante la herejía. Podemos ir atrás a Agustín, quien enfrentó esa controversia con Pelagio, un hombre, Pelagio, que predicaba un falso evangelio que anulaba y despreciaba la gracia de Dios. O podemos pensar en Atanasio, en su controversia contra Arrio. Arrio negaba la divinidad de Cristo, negaba la Trinidad. La doctrina de Arrio nos ha llegado hoy en los testigos de Jehová. Ellos no consideran a Jesús como divino, sino como la primera creación de Dios. Y Atanasio se mantuvo firme confrontando el falso evangelio de Arrio. Y puedes estudiar la historia de cuántos hombres se mantuvieron firmes y cuántos dieron su vida siendo torturados, golpeados, apaleados, quemados por la causa del Evangelio, por defender la pureza del Evangelio. Y hoy vamos a tratar un texto que encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, en el que vemos una vez más la importancia de guardar la pureza del Evangelio ante todos aquellos que procuren pervertirla. Y es un llamado a permanecer como estos hombres, como Pablo, firmes en la verdad del Evangelio, descartando cualquier elemento que pueda adulterar y pervertir el Evangelio de Cristo. Es un llamado a ser fieles, al llamado de guardar y proteger la verdad del Evangelio. Así que si me acompañáis a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, vamos a leer de los versículos 6 al 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esas son palabras
duras, palabras serias del apóstol a una iglesia, a las iglesias de los Gálatas, confrontándolos acerca de lo que estaba sucediendo. Y lo que vamos a ver a la luz de estas palabras es el llamar la atención sobre el peligro de jugar con el Evangelio, así como animarnos como iglesia, como creyentes, a permanecer firmes defendiendo y protegiendo el verdadero Evangelio de Cristo, cueste lo que cueste. Así que vamos a ver lo que Pablo está desarrollando aquí. Lo primero que vemos es el peligro y las consecuencias de un evangelio falso, de un evangelio que es adulterado. Mirad, preservar la pureza del evangelio es crucial. Si algo nos queda en claro cuando leemos esta carta, es que el tema que estaba tratando Pablo era serio. Era muy serio. Lo que estaba en juego era muy importante. Y nos damos cuenta de la seriedad y la gravedad de lo que está sucediendo allí en la forma en que Pablo empieza su carta. Si tú has leído las otras cartas de Pablo, son todas iguales, ¿sí? ¿Cómo empiezan? El remitente, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Luego, los destinatarios, a los santos y fieles de la iglesia tal. Luego, un deseo, gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué viene luego? Un elogio, una alabanza. Doy gracias a Dios por vosotros, por vuestro amor, por vuestra fe. ¿Sí? Hay una alabanza, hay un elogio, hay una acción de gracias por los miembros de aquella iglesia. Es así siempre, incluso a la carta de los Corintios. Tú cuando ves cómo es la iglesia de Corinto a la que Pablo escribe, una iglesia que es un desastre, en el que hay un caso de inmoralidad sexual, en el que hay división dentro de los mismos miembros, una iglesia que dices, wow, ¿cuánto hay aquí por tratar? Incluso a la iglesia de los Corintios, Pablo les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Incluso a esa iglesia la alaba y la elogia por lo que Dios está haciendo por ellos, por la gracia que ha sido derramada en ellos. Pero este elogio no está aquí. ¿Os habéis fijado que en esta carta Pablo pasa directamente de ese gracia y paz y en lugar de alabar y elogiar, hace una amonestación, hace una reprensión a los miembros? ¿Por qué? Porque en esta iglesia la esencia misma del Evangelio corría peligro. Y eso es un asunto tan fundamental que Pablo tiene que tratar con ello directamente. Hay muchas cuestiones en una iglesia que deben ser corregidas, ¿sí? Pero van a ser corregidas en base a las Escrituras. Ahora, si las Escrituras mismas, si el mensaje del Evangelio es el que está siendo afectado, el problema es fundamental. El problema es de base. No puedes tratar nada más si el Evangelio no está claro. Por lo tanto, porque el Evangelio, la esencia misma del Evangelio estaba siendo afectada y corría peligro, Pablo empieza con una reprensión, con esas palabras duras a los miembros de la iglesia de Galacia. Pablo había estado predicando el Evangelio de Cristo en las iglesias de Galacia, que se encuentran en lo que hoy conocemos Turquía. Esas iglesias de Galacia estaban conformadas principalmente por gentiles, es decir, no judíos, que habían recibido el Evangelio, lo habían creído, habían recibido la salvación de Dios. ¿Cuál es el Evangelio que Pablo les había predicado? Pablo les había predicado el Evangelio de la gracia, la buena noticia de que en Cristo Jesús hay salvación, la buena noticia de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios mismo, vivió esa vida perfecta, en obediencia perfecta a la ley de Dios, que cumplió la justicia divina, que moría en una cruz como un sacrificio sustitutorio y expiatorio por los creyentes. Él cargaba con la culpa de los hombres que venían a él en arrepentimiento, él cargaba con la culpa del pecado, él moría en el lugar de los pecadores. Pablo predicaba un evangelio y un sacrificio suficiente, perfecto. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para satisfacer la justicia divina. El pago es completo, pleno. Ese sacrificio es aceptable y es aceptado delante de Dios Padre. Cristo pagó completamente la deuda. Venció sobre el poder del pecado, venció sobre el poder de la muerte en su resurrección. El mensaje de Pablo es la buena noticia de que en Cristo el pecador arrepentido encuentra perdón de sus pecados y vida eterna.
El evangelio que Pablo predicaba es la buena noticia de que por medio de la fe en Cristo el hombre es justificado. Es declarado justo delante de Dios por los méritos de Cristo, no por los méritos humanos ni por las obras humanas. Él anunciaba cómo el hombre es declarado justo por Dios por los méritos de Cristo, no por obras. Él anunciaba una salvación que se recibía únicamente por gracia, un don de Dios, una salvación solo por medio de la fe, solo en Cristo. Este es el Evangelio. Estos son buenas noticias, que el hombre puede encontrar salvación en Cristo, quien pagó por nuestros pecados, que podemos ser justificados por aquel que cumplió perfectamente la justicia divina y murió por nosotros. Este es el Evangelio de Dios, que es poder para salvación. Este es el Evangelio que los Gálatas habían creído. Ahora, ¿qué ha pasado para que Pablo escriba aturdido? Este maravillado tiene una connotación negativa. Es asombrado, es aturdido. ¿Qué ha pasado en esa iglesia para que ahora Pablo tenga que escribir esto? Pues llegaron unos hombres judaizantes, judíos, que enseñaban a los gentiles que para poder ser salvos, para recibir la salvación completamente y ser aceptados plenamente por Dios, era necesario que cumplieran con las obras de la ley. Muy bien, tenéis en fe en Cristo, perfecto, pero os tenéis que circuncidar, pero tenéis que cumplir los mandamientos, pero tenéis que hacer este ritual, pero tenéis que hacer este... ¿Sí? Fe en Cristo más las obras de la ley es igual a la salvación. Solo vais a poder ser aceptados por Dios si os hacéis judíos primero. ¿Veis por dónde va? Fe más obras de la ley, entonces aceptación por parte de Dios. Es necesario creer en Cristo y cumplir los mandamientos, es necesario circuncidarse, es necesario hacer, pon aquí lo que quieras, y esto es algo terrible. Esto es una negación del mismo Evangelio. ¿Por qué? Porque en el centro del Evangelio que Pablo recibió y que él predicaba, se encuentra esta verdad que encontramos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Cristo Jesús. Esta doctrina, que en la Reforma se definió como la sola fe, es crítica, es fundamental. Martín Lutero dijo en una ocasión que sola fe era el artículo sobre el cual la Iglesia se mantiene en pie o se derrumba. Era tal su convencimiento, su convicción, que él afirmó: este artículo es la cabeza y piedra angular de la Iglesia, por el cual nace, se alimenta, crece, preserva y protege a la Iglesia. Sin este, la Iglesia de Dios no subsistiría ni una hora. La doctrina de la sola fe es crítica y es fundamental, porque esta doctrina responde a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es fundamental. La respuesta que tú le des a alguien a esta pregunta marcará su eternidad. Si alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, puedes decir, por medio de la fe en aquel que pagó por tus pecados, o por creer en Cristo y ser buena persona, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, tal, ¿sí? Es fundamental. Pablo amonesta a la iglesia de los Gálatas porque el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia y incorporar cualquier elemento significa adulterarlo, significa pervertirlo y lo pierde completamente. Añadir cualquier cosa al Evangelio lo pierde absolutamente. No lo mejora. Pierdes completamente. Y no solamente pierdes el Evangelio, sino que lo conviertes en una mala noticia. Y eso lo vamos a ver un poco más tarde. Lo vamos a ver considerando lo que vemos en las Escrituras. Un evangelio adulterado, un evangelio falso, te dirá que te esfuerces en hacer buenas obras para ser aceptado por Dios. Y esto es contrario a las Escrituras. Leemos en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si niegas la justificación solo por la fe, directamente estás perdiendo nada más y nada menos que el Evangelio. Si niegas la doctrina de la justificación solo por la fe, ese Evangelio ya no es Evangelio, sino que son malas noticias. Fijaos lo que dice Pablo, voy a leer de la Biblia de las Américas. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es otro evangelio. No es un evangelio. No son buenas noticias, son malas noticias. El evangelio trae libertad. Lo hemos cantado. El evangelio trae libertad, nos libera de la esclavitud del pecado. Sí, hay libertad. Lo que estos hombres predicaban en Galacia esclaviza, condena, los vuelve a colocar en esclavitud. Más adelante en esta misma carta, el apóstol les dice así: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso es terrible. ¿Quién puede guardar toda la ley? Nadie. No es una buena noticia el que mi salvación dependa de lo que yo pueda hacer, de mi fidelidad, de mis esfuerzos, de mis capacidades. Eso no es una buena noticia. Es la peor de las noticias. Porque queda evidente en cada día de mi vida que yo no puedo cumplir la ley de Dios. Ya no a la perfección, solo algunos de sus mandamientos. Es una mala noticia porque sé que no puedo hacer todo lo que Dios espera y demanda del hombre. Decía el pastor John MacArthur, apartarse de cualquier parte de la gracia de Cristo es apartarse del poder de Dios para pasar al esfuerzo humano. Eso es una muy mala noticia. No podemos salvarnos a nosotros mismos y eso a la vez nos esclaviza. Porque cuando alguien te dice, sí, tienes que tener fe en Cristo y ser buena persona, vale, ¿cuál es la medida de buena persona? ¿Cuán bueno significa o cuán bueno es suficientemente bueno para ser aceptado por Dios? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para realmente estar seguro de que lo que estoy haciendo va a ser agradable delante de Dios? ¿Cuál es el nivel de bondad? ¿Cuál es la cantidad de buenas obras necesarias para poder ser aceptado por Dios? ¿Lo veis? Vivir por obras es vivir esclavizados. Nunca va a ser suficiente. Nunca podré ser verdaderamente feliz porque aunque hagas lo mejor que puedas, siempre lo puedes hacer mejor. Hagas lo que hagas, siempre puedes hacer más. Vivir por las obras de la ley y buscar la aceptación por las obras de la ley condena y esclaviza absolutamente. Pensar o creer que yo debo aportar mis buenas obras para ser aceptado delante de Dios significa que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Significa que Cristo fue inútil en su obra de proveer salvación. Porque es necesario que yo haga mis buenas obras para ser aceptado plenamente por Él. Significa que en la cruz es un absurdo. ¿Para qué murió si aún yo le tengo que añadir a esa obra lo que yo pueda hacer? Decía el mismo MacArthur, aquellos que buscan sostener su justificación en cualquier grado por la ley han caído de la gracia y han sido separados de Cristo, como leemos en Gálatas 5:4. Pablo no está hablando de perder la salvación ya recibida, sino de contaminar la corriente pura de la gracia viva al poner una barrera entre uno mismo y Cristo, y por lo tanto de ser cortado o separado de su poder y de la comunión con Él. Procurar vivir y ser aceptados delante de Dios por nuestras buenas obras corta esa comunicación y no nos deja experimentar plenamente ese evangelio que nos ha hecho libres por gracia, sin méritos propios y preservado también por los méritos de Cristo. No juegues con el evangelio. Afecta a tu comunión con Cristo y puede perder a aquellos a quienes tú les estés predicando. Si tú le añades cualquier cosa al evangelio, lo invalidas y lo anulas completamente. Preservar la pureza del evangelio es crucial, es fundamental. Lo segundo que vemos aquí es que debemos estar alertas, atentos, porque el peligro de ser desviados es real. Pablo está aturdido.
de lo que ha sucedido allí. Él no se asombra de que hombres malvados, ateos, intenten atacar la doctrina del Evangelio. Él no se sorprende de que los ateos y los incrédulos intenten destruir el Evangelio. Él no se asombra porque eso es lo que los enemigos van a hacer. Van a intentar atacar y destruir el Evangelio de Jesucristo. Él no se asombra por ello. Él se asombra, queda aturdido porque han escuchado la falsa enseñanza que viene de dentro mismo. Los peligros más destructivos para la Iglesia no han venido de fuera, de las religiones paganas, de los ateos, sino de movimientos supuestamente cristianos, desde dentro de aquellos que se consideran cristianos y empiezan a predicar doctrinas contrarias a las Escrituras. Cualquier falsa doctrina enseñada dentro del cristianismo, entre comillas, es muy peligrosa. Por eso debemos estar atentos. Claro que desde que los ateos y el mundo en general querrán destruir el Evangelio. Sí, pero mucho cuidado con lo que escuchas, con lo que lees, porque el peligro se encuentra entre aquellos que se consideran cristianos, que predican doctrinas que son contrarias al Evangelio. Debemos entonces estar muy alerta y ejercer mucho el discernimiento. Fijaros, la iglesia de los Gálatas habían tenido al mejor de los maestros y predicadores, aparte de Cristo. Cristo fue el excelente, ¿sí? Pero ellos fueron enseñados por Pablo. Y Pablo era un muy buen predicador, un muy buen maestro. Ellos recibieron buena doctrina, carne, un buen conocimiento, profundo, bien aplicado a sus vidas. Ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron con claridad, con poder de Dios. Les salvó, les trajo salvación. Ellos conocían el verdadero Evangelio. Y esta iglesia, quizás tan bien preparada, aceptó y abrazó un falso evangelio sin prestar resistencia. Esto es lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ese tan pronto tiene que ver con el tiempo. Sí, hace poco que estuve con vosotros y ahora estáis abrazando un evangelio contrario, pero ese tan poco también tiene que ver con la poca oposición que ellos ofrecieron a aquellos que estaban dando falsas enseñanzas. Ese poco tiempo tiene que ver con la facilidad con la que cayeron. Ellos ofrecieron una resistencia débil a los falsos maestros y cedieron con facilidad, dejando de lado las verdades del Evangelio y abrazando doctrinas que eran contrarias al Evangelio. Debemos estar alerta, porque si esta iglesia fue capaz de caer hacia ese lado con la enseñanza que tenía, cuán alertas debemos estar tú y yo, vigilando qué es lo que escuchamos, porque ellos cedieron fácilmente. Y si debemos estar alerta es porque los falsos maestros nunca vendrán con una mentira directamente. Estos hombres no venían con una doctrina contraria al Evangelio de manera evidente. Los falsos maestros no vienen con una mentira, sino que vienen con la verdad y alguna cosilla de su propia cosecha. Así fue con estos judaizantes, estos hombres que les decían a los gentiles que tenían que añadir las obras de la ley a la fe para ser salvados. Ellos venían quizás reconociendo a Jesús como el Mesías, reconociendo lo que Jesús había hecho en la cruz. Ellos se presentarían con un mensaje aceptable para los Gálatas. Es posible que el 99% de su mensaje fuera el Evangelio, pero solo que también enseñaron con todo esto que era necesario cumplir con las obras de la ley para ser salvos. El problema de estos falsos maestros es que pueden venir con un documento en el cual tú estás de acuerdo en el 99%. Y hay un solo punto con el que dices, mira, eso no lo veo. Pero ese punto pervierte y destruye completamente el Evangelio. Por lo tanto, rechaza completamente ese tipo de enseñanza. Lo que Pablo nos está advirtiendo aquí es que no te dejes convencer por el 99% de doctrina que estás de acuerdo, sino vigila, rechaza ese mensaje por ese 1% que es tan contrario a la doctrina del Evangelio. Fijaros, tomando un poco el contexto en el que nos encontramos en nuestra sociedad hoy en día, en el que desde hace años el movimiento ecuménico está en boga, la Iglesia Católica es muy activa, mandándonos a reunirnos con ellos
Porque claro, son tantas cosas las que nos unen y algunas pocas las que nos separan, que no hay por qué estar separados. ¿Por qué no podemos hacer cultos si creemos en el mismo Dios? Creemos en el mismo Dios que es trino, ¿sí? Creemos que Jesús es divino. Compartimos más con ellos que con los testigos de Jehová, por ejemplo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Salvador. Creemos que la salvación es por gracia. Creemos que hay un cielo y un infierno. Y la realidad es que tú en un culto ecuménico puedes predicar que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo y no provocar ningún conflicto. La Iglesia Católica Romana cree lo mismo. Y antes de que me miréis raro, os voy a explicar el qué. ¿Tenemos el mismo Evangelio? Son aquellas pequeñas diferencias que nos separan, nimiedades que no son importantes para realmente tener una comunión y llamarlos hermanos. Nosotros creemos, a la luz de las Escrituras, lo que el Evangelio verdadero dice, que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo en Cristo. Es este solo lo que nos diferencia de los católicos. Y puede parecer que estic filant molt prim, ¿no? Pero no, es que Pablo nos está diciendo que tenemos que tener discernimiento e ir con cuidado. Nosotros creemos que la salvación es solo por gracia. Es un don de Dios recibida de forma inmerecida, basada solamente en los méritos de Cristo. Creemos en la salvación solo por medio de la fe en aquel que murió por nosotros, sin ningún tipo de obras por nuestra parte. Creemos que solo en Cristo hay salvación. No hay salvación fuera de Él. Pero es que también tenemos un problema con las Escrituras. La Iglesia Católica Romana dice poseer una autoridad única para interpretar las Escrituras. Por lo tanto, las enseñanzas o tradiciones de la Iglesia Romana provenientes del Papa eran básicamente infalibles y autoritativas aún incluso de las Escrituras mismas. Ellos no niegan la autoridad de las Escrituras, pero le añaden la tradición eclesiástica al mismo nivel. De hecho, al considerar al Papa como infalible, todos sus escritos debían ser considerados tan autoritativos e infalibles como la misma palabra de Dios. Por lo tanto, tenían una doble autoridad que en la práctica no era tal, porque la tradición se colocaba por encima de las Escrituras. Nosotros, contrariamente, creemos en el principio de la sola Escritura, el principio de que solo la Escritura es la norma de fe y práctica para el creyente, fuente de autoridad y suficiente tal y como las mismas Escrituras enseñan. Entonces, parece que haya filat molt prim, pero es que aquello que nos diferencia es fundamental, es crítico, tiene que ver con la esencia misma del Evangelio. Estas solas siguen diferenciándonos y separándonos, aunque muchos quieran decir hoy que estamos igual, porque la Iglesia de Roma no puede afirmar estas solas. Así que hay que ir con cuidado, hay que estar alertas, hay que ejercer el discernimiento y entender bien, porque la mentira siempre entra sutilmente, disfrazada con apariencia de verdad. Hoy puedes contemplar cuántas iglesias se han desviado completamente del Evangelio y hacen cosas terribles a los ojos de Dios. Eso no ha ocurrido de la noche a la mañana. Tú empiezas cediendo en un lugar, empiezas aceptando cosas, doctrinas, y de repente te encuentras enseñando herejías. ¿Cómo has llegado allá? Aceptando aquello que no es correcto. Hacen falta solo unas gotas de veneno para contaminar una botella de agua y perderla por completo. Hoy en día nos encontramos con el problema de aquellos que enseñan que las Escrituras no son la palabra de Dios, sino que la contienen. Esa es una de las luchas que tenemos hoy en día. Aquellos que se consideran cristianos y predican desde sus púlpitos y enseñan que, bueno, hay que revisar la Escritura, la Biblia, porque claro, es que ahí hay muchos escritos de hombres. Hay palabra de Dios, pero claro, es que estos hombres han ido añadiendo cosas allá que tenemos que discriminar qué es verdad y qué es no, y qué no lo es. Ataca la sola Escritura, ataca la infalibilidad, la inerrancia, la autoridad y suficiencia de las Escrituras y todo va a caer. Es en el momento en que negamos o se niega la autoridad
el origen divino de toda la Escritura en que la herejía entra. En que el hombre se pone como juez sobre las Escrituras y decide qué es palabra de Dios y qué no lo es. Y entonces hace un evangelio humano. Crea a un Dios humano y un Salvador humano. Es un detalle. Es la diferencia entre decir que la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios. Se juega con las palabras, pero detrás de la palabra hay todo un sistema doctrinal que pervierte. Así que debemos estar alerta, ejercer discernimiento, porque estamos jugando con el mismo evangelio. Y como dice Pablo, apartarse del evangelio es apartarse de Dios. Fijaros, para Pablo, el problema no es tanto que ellos se estén apartando de un sistema teológico, doctrinal, que es así. El problema para Pablo es que ellos estaban abandonando a Dios mismo. Mirad lo que dice en el versículo 6. Él se asombra de que ellos se alejen del que os llamó por la gracia de Cristo. No estaban dando la espalda a un mensaje, estaban dando la espalda a una persona, a aquel que los salvó, a aquel que los llamó, a Cristo, para ir tras otros falsos maestros. Literalmente, la palabra que encontramos aquí tiene el sentido de desertar. Ellos estaban desertando, es un término militar. Ellos estaban desertando de su lealtad a Cristo. Ellos estaban dejando el ejército para irse detrás de otros. Y sabemos lo grave que es desertar. Pablo está diciendo, al abrazar esas falsas doctrinas, al aceptar esas herejías dentro de vosotros, no es que vuestra confesión de fe se esté corrompiendo, es que estáis desertando del Dios vivo. Dios es el Evangelio, y alejarse del Evangelio es alejarse de Dios mismo. Por eso la seriedad con la que escribe Pablo. Ellos estaban desertando de su lealtad a Dios, así que mucho cuidado. Ejerce el discernimiento. Y la mejor manera de ejercer el discernimiento y no ser llevado, apartado, alejado de aquel que nos salvó, es conocer bien las Escrituras. Domingo tras domingo enfatizamos esto, pero es que es verdad. Si tú no conoces bien las Escrituras, vas a ser engañado fácilmente. Vas a escuchar algo que a tus oídos sonará bien, porque eso es lo que tiene el falso evangelio, que a tus oídos y a tu corazón pecador le conviene. Entonces escucharás algo que te gustará y serás llevado a una herejía. Conoce bien el Evangelio, medita, estudia bien las Escrituras, entiéndelas bien, grábala bien en tu mente y en tu corazón, para que cuando escuches eso, tú digas, uy, esto quizás no lo entiendo del todo, pero esto no me suena a lo que dice la Biblia. Porque quizás no vamos a ser grandes maestros y teólogos, pero si tu corazón está por Dios, si tu mente está saturada del Evangelio, tu corazón está saturado del Evangelio, cuando escuchas una cosa de estas raras dirás, mira, no sé por dónde va esto, pero esto a mí no me cuadra. No me cuadra con todo lo que sí sé de las Escrituras. Así que es importante conocer bien las Escrituras para estar alerta de todas aquellas falsas doctrinas que se introducen, fijaros, desde dentro de lo que es la Iglesia. Por lo tanto, esta carta y esta palabra es un llamado a ser fieles. A hacer como estos hombres de lo que se ha hablado al principio, de mantenerse fieles luchando por la verdad del Evangelio. Leía en un blog que la Reforma no debe verse como un momento histórico en la Iglesia solamente. No se trata del recuerdo grato de unos cuantos hombres valientes que haríamos bien en citar de vez en cuando. La Reforma es un grito cuyos ecos deben ser escuchados por la Iglesia subsiguiente y creo particularmente que en nuestra época dichos ecos deben ser amplificados con toda potencia. El pastor Steven Lawson dice que si un despertar espiritual está por venir, tiene que haber una nueva generación de heraldos, hombres como Martín Lutero que sean audaces y bíblicos en su proclamación desde el púlpito. Deben tener un alto concepto de la Escritura, un alto concepto de Dios y un alto concepto del púlpito. Cada uno de estos compromisos fundamentales es indispensable. Dice, en cada generación tiene que haber hombres que dan un paso al frente y defiendan la causa de la palabra de Dios en una sociedad decadente.
La historia siempre ha dependido de los pocos que están dispuestos a defender la verdad sin importar lo que otros eligen creer o hacer. Es un llamado a permanecer firmes y hablar claro y denunciar la herejía y la mentira como lo que es. Pablo no se andaba con rodeos. Fijaros lo que dice en los versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, no importa si soy yo, si es alguno de mis colaboradores, si es alguien que es de vuestro agrado, no importa si incluso un ángel, aunque el ángel Gabriel, el ángel Miguel, un querubín, sea quien sea, venga y os predique el evangelio, ese sea anatema. Pablo está enfadado. Anatema significa dedicar algo a destrucción. Es una maldición. Maldito aquel que predique una doctrina contraria a la de Cristo. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 12, dice, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Son palabras realmente duras. Está pronunciando maldición contra aquellos que pervierten el evangelio. Y uno podría decir, claro, Pablo, es que eres un predicador joven y los predicadores jóvenes ya tienen eso, ¿no? Que hablan con mucha fuerza, hablan con palabras muy fuertes y les falta amor en sus palabras. Pablo, aquí creo que te faltaba un poco de tacto. Tienes que ser un poco más amoroso. Tienes que vigilar con cómo hablas porque puedes ofender a alguien. ¿No? Podríamos decir, Pablo, te falta amor en estas palabras. Bueno, el amor de Pablo es para con aquellos que iban a escuchar ese evangelio y para con el Dios del evangelio. El punto, como decía al principio, es crítico. Si el evangelio que proclamaban estos judaizantes no era el evangelio de salvación en Cristo, sino un evangelio de salvación por Cristo más obras, aquellos que fueran a escuchar este mensaje serían condenados por toda la eternidad. Estamos hablando de cosas importantes. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestro destino eterno. Su compasión para con todos aquellos que van a escuchar el evangelio es tal que él pronuncia maldición contra todo aquel que pervierta el evangelio. Su amor y su celo por Dios y el evangelio lo lleva a pronunciar estas palabras, porque el evangelio que predicaban estos hombres no es un evangelio que salva. Es un evangelio que pierde por completo a aquellos que los escuchan. Él denuncia este evangelio falso en el que la gloria de Cristo y la salvación de los hombres está siendo afectada. Porque si los hombres pueden ser salvos por las obras, entonces Cristo murió en vano, la cruz es un absurdo, no hay ninguna gloria para Cristo porque esa obra no fue suficiente. La gloria de Cristo está siendo afectada. Y si se enseña a los hombres que pueden ser salvos por sus obras, se les está apartando del verdadero evangelio en el cual hay salvación y se los está condenando por toda la eternidad. Piensa en ello. La Iglesia Católica sigue enviando al infierno a multitud de personas. Tú pregúntale a cualquiera. Vivimos en un mundo, en una sociedad prácticamente católica. Y si tú le preguntas a alguien, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué te dirán? Ser buena persona y hacer buenas obras. Y eso es lo que se dice. Y perfecto. Todos al infierno. Pablo habla con fuerza y pronuncia maldición contra aquellos que pervierten el Evangelio porque la gloria de Cristo está siendo destruida y el mismo Evangelio está siendo pervertido y provoca la perdición de todos aquellos que están escuchándolo. Y él no le importa quedar bien con nadie. Él sabe que está delante de Dios. Él no tiene que agradar a los hombres. Porque hoy en el nombre del amor se tolera todo. Pero Pablo aquí es claro. Versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Por si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros no somos claros y denunciamos la mentira como mentira y llamamos a esa falsa enseñanza herejía, es porque queremos quedar bien con todos. Queremos agradar. Ahora, no significa esto que debemos buscar el conflicto por buscar el conflicto. Estoy hablando de... No es cuestión de ser tolerantes con la herejía.
hay que ir a muerte con ella. Y a Pablo no le importa si los gálatas se iban a enfadar. Si alguien decía, mira Pablo, es que hoy me has herido con tus palabras. En este caso, entendedme. Porque lo que está en juego aquí es la esencia misma del Evangelio. Pablo aquí en parte estaba respondiendo a un ataque que habría recibido él, en el sentido de que él había dicho que se haría débil a los débiles y que él predicaría a cada uno conforme a quien se acercaba. Y podían haber dicho, claro, Pablo, todos los judíos les predicas si se tienen que circuncidar y a los gentiles no, porque eso no les agradaría. Por eso le dice a los gentiles que no tienen que cumplir con la ley. Él dice, no, esto no es así. Y esta misma carta es la evidencia. Pablo habla claramente porque él sabe que hay uno que está observando lo que está haciendo, que él vive delante de uno que está atento. Aquel que lo ha comisionado a predicar el Evangelio está mirando lo que hace. Cuentan que cuando Verdi compuso su primera ópera en Florencia, el compositor permaneció a solas en las sombras, mirando atentamente el rostro de un hombre en el público. Era el famoso Rossini. No le importaba a Verdi si los demás estaban aplaudiendo o si se mofaban de él. Había un rostro, el cual él estaba mirando atentamente, y era el de Rossini. De la misma manera, Pablo no buscaba el aplauso ni el rechazo. A él tanto le daba la reputación. Él miraba a Dios. Él quería ser fiel a aquel que lo había mandado. Cuando es el Evangelio el que está en juego, debemos ser claros. Denunciar la herejía como herejía. Denunciar a los falsos maestros como falsos maestros. Que a veces nos da miedo y decimos, no, claro, dice la Biblia que no juzguemos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que con la medida que juzgas serás juzgado. Y cuando Pablo da unos nombres de falsos maestros, él está emitiendo un juicio. Está diciendo, este se han apartado del Evangelio, están predicando mentira. Por lo tanto, debemos hablar con claridad y denunciar a los falsos maestros como falsos maestros. Porque están desviando a los creyentes, están haciéndoles perder el gozo de la salvación a los creyentes, están esclavizando a los creyentes y están perdiendo a los incrédulos. Por lo tanto, hay que ser claros y no importa si somos aplaudidos, si somos reconocidos, no busques fama, no busques proteger tu reputación, no busques agradar a todos los hombres, busca proteger el evangelio de la mentira y busca agradar a aquel que te salvó. Es a él a quien tienes que agradar, es a él a quien tienes que ser fiel. Decía alguien, si intentamos agradar a Dios, no importa que le caigas bien o mal, no importa a quién le caigas bien o mal, porque tendrás la aprobación de Dios. Pero si desagradamos a Dios, no importa a quién agrademos, o el reconocimiento que tengamos, los aplausos que recibamos, la buena fama que ganemos, porque al final, en el último día, vamos a ser juzgados por Dios y no por los hombres. Es delante de Él que un día vamos a tener que presentarnos y rendir cuenta con lo que hemos hecho. Y piensa, ese término militar, tú has sido llamado en ese ejército de Dios como heraldo para llevar un mensaje tal y cual te ha sido dado, tú lo tienes que llevar con fidelidad, sin pervertirlo, guardándolo de todos los ataques de aquellos que están alrededor, para entregarlo puro a aquel que te escucha. Toda la gloria humana, todo el reconocimiento que podamos recibir, toda la fama, será nada aquel día en que nos presentemos delante de aquel que nos encomendó la tarea de entregar su palabra con fidelidad. ¿Qué has hecho con mi palabra? Piensa en ello. Somos embajadores de Cristo llamando a los hombres a reconciliarse con Dios. Nos ha sido dado un mensaje, tal cual lo tenemos que entregar. No hay que añadir nada de los hombres. Para ir terminando, ese texto ha de servir de advertencia para estar alerta y no jugar con el Evangelio. Defender la pureza del Evangelio es fundamental porque todo parte de aquí. Conócelo en profundidad para que cuando escuches mentira puedas detectarla. Hazlo siempre. Filtra todo lo que leas. No importa quién te lo diga. No importa que aquel hombre haya tenido una muy buena reputación, una larga historia enseñando las escrituras. No importa que aquel hombre tú lo conozcas de toda la vida. La escritura es la norma y la autoridad. Filtra todo y lee. Siempre recomiendo libros. Dios nos ha dado grandes maestros que nos ayudan a entender las escrituras y hay un montón de libros muy buenos que nos ayudarán a entender más las escrituras. Pero siempre leo lo mismo. Cuando me dicen, ¿qué tal este libro? Bien, pero lee con discernimiento. Porque solo la palabra de Dios es infalible. Los demás escritos son palabras falibles
de hombres. Son verdad en la medida en que se ajustan a la verdad de las Escrituras. Lee con filtro, sea quien sea, escucha con discernimiento. Iglesia, estemos atentos. La iglesia, dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Levantamos en alto el Evangelio para que sea dado a conocer a las naciones y baluarte guardando la pureza del Evangelio. Que las generaciones siguientes escuchen un Evangelio fiel de aquellos que estamos hoy aquí. Seamos fieles a aquel que nos llamó. Dios es el Evangelio. Y si nos apartamos del Evangelio, a quien estamos dando la espalda es a Dios mismo, a aquel que nos ha salvado y nos ha dado vida. Habla la verdad, vive en base a la verdad y que todo lo que hagas y digas realmente sea para exaltar la gloria de aquel que te salvó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hombres valientes en el pasado que lucharon entregando sus vidas por la causa del Evangelio. Señor, sabemos que ellos fueron fortalecidos por tu Espíritu. Por eso te pedimos en esta mañana que tú nos fortalezcas, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, que nos dé entendimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a deleitarnos en ella, a profundizar en ella y a anunciarla con fidelidad y claridad. Señor, tú nos has hablado y tú nos has dado un evangelio maravilloso, un evangelio en el que hay salvación. Que esta iglesia, Señor, sea fiel en esa predicación, que no se aparte a un lado ni a otro, que no aceptemos aquello que es contrario a tu palabra. Que tú seas, Señor, el centro y tú seas glorificado en cada una de las enseñanzas y cánticos que se elevan en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.